Hola, mi nombre es María Carolina Mora Quintero. El día de hoy les voy a exponer mi ponencia denominada La internacionalización empresarial como estrategia de competitividad global, un enfoque integral desde la teoría. Soy docente de la Universidad de Manizales, en Manizales, Caldas, Colombia. Para comenzar, pues quiero hacer un poco un tema de la introducción de por qué este estudio es importante para el desarrollo del tejido empresarial en la actualidad y cómo la internacionalización se convierte en un factor de competitividad dentro de las organizaciones e incluso dentro de los territorios. Este estudio entonces tiene como propósito principalmente analizar los diferentes modelos de internacionalización empresarial desde la perspectiva teórica y cómo dichos modelos proponen una visión integral que articula la teoría y la práctica para cuando las organizaciones deciden hacer esos procesos de expansión a los mercados globales. En este contexto, entonces, surge la necesidad de comprender los modelos teóricos que explican la internacionalización y la aplicabilidad de cada una de esas fases, de esos procesos de internacionalización a nivel global. Desde esa perspectiva, pues comprendiendo un poco ese planteamiento del problema, en el contexto de la globalización económica o de la globalización actual, ¿cierto? En esas necesidades de integración continua que se van dando entre los territorios, entre los países, entre las regiones y que por ende van a afectar todo el tejido empresarial, la internacionalización se ha consolidado entonces como una estrategia fundamental para la sostenibilidad y crecimiento organizacional. Y es que hay que partir de que la internacionalización no solamente se centra en un tema de una compra, de una venta esporádica. La internacionalización va con un desarrollo completo dentro de la organización, un cambio de mentalidad de quienes dirigen el proceso de internacionalización y por eso es que las empresas cada vez más se enfrentan a poder lograr este tan anhelado propósito que es llegar a un mercado internacional como fundamento específico de la sostenibilidad y el crecimiento organizacional. De acuerdo a eso, pues las empresas constantemente se enfrentan a mercados que son cada vez más competitivos, mercados con unas potencialidades económicas, de innovación, tecnológicas, de capital humano, que hace que las organizaciones o que las empresas pues todo el tiempo tengan que estar analizando qué más hacer. Y es ahí en donde la expansión internacional no solo representa una oportunidad de crecimiento, sino que también representa una necesidad para mantenerse vigente en esos entornos que son dinámicos, que son cambiantes y que están completamente interconectados todo el tiempo. Lo que pasa ahí, o el problema más grande radica en que aunque sabemos que esto es importante, las organizaciones todo el tiempo lo analizan, todo el tiempo están pensando en cómo llegar a esos mercados globales, no existe una inserción de esos mercados que no implique unos retos significativos para las organizaciones, porque muchas veces estas son organizaciones con algunos recursos que son limitados, organizaciones que de pronto no tienen el conocimiento o no tienen las capacidades organizacionales para poderlo desarrollar. Y es ahí en donde este estudio entra a ser fundamental para poder mostrarle desde la perspectiva teórica cuáles son esas acciones que las organizaciones deberían tener presente para poder determinar o para poder lograr que esa inserción en esos mercados internacionales sea de manera oportuna. De acuerdo a eso, el objetivo de esta investigación pues se centra principalmente en analizar la internacionalización empresarial como un proceso estratégico que está orientado a la competitividad global y que a partir de esa articulación que puede generarse entre las organizaciones, entre las diferentes entidades que apoyan y soportan estos ejercicios, el tejido empresarial, los actores gubernamentales, pues van a lograr llegar a estos entornos de manera estratégica y de manera asertiva. De acuerdo a ese objetivo general, se han planteado tres objetivos específicos que tienen como propósito pues ayudar a las organizaciones a lograr este proceso de internacionalización. El primero es examinar las perspectivas teóricas que implican la internacionalización empresarial y su aporte a la comprensión en esos contextos globales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que dice la teoría? ¿Cómo nos soportamos para poder lograr hacer esa inserción? Además de eso, pues hacer un análisis interno dentro de la organización e identificar las capacidades organizacionales que se requieren para poder hacer inserción de manera sostenida o sostenible en esos mercados internacionales. Y el tercer propósito es caracterizar algunos actores estratégicos que nos ayuden o que intervengan en esos procesos de internacionalización para poder facilitar el acceso a los mercados globales. Entonces, estos son los objetivos, el objetivo general y los tres objetivos específicos planteados para esta investigación, con el objetivo, pues, o con el propósito fundamental de dar solución a este reto fundamental de las organizaciones actuales, que es la internacionalización.
O teniendo en cuenta todo esto que hemos podido conversar, la internacionalización entonces se posiciona como un eje estratégico fundamental para la sostenibilidad y crecimiento organizacional. No obstante, pues evidentemente hay una relevancia muy importante en entender ese proceso que conlleva, qué retos tiene, qué relevancia tiene para las organizaciones, qué dificultades se pueden generar, qué tipo de procesos se deben manejar de manera integral para lograr que las organizaciones entren o que las empresas logren disminuir un poco esos riesgos que se pueden generar y puedan exponenciar grandemente pues todos sus ejercicios de expansión a los mercados globales. La importancia de este estudio radica entonces en esa necesidad de aportar una comprensión articulada entre lo que es la internacionalización y cómo se va integrando a diferentes perspectivas teóricas, elementos estratégicos que van a permitir explicar un poco más detalle la complejidad que hay desde esos enfoques, el enfoque teórico y cómo llevar esos enfoques teóricos a la práctica para lograr la internacionalización de manera asertiva. La investigación entonces contribuye un poco a cerrar la brecha existente entre la teoría y la práctica. Muchas veces los factores teóricos están muy claros, pero cuando lo queremos implementar en diferentes niveles estratégicos de las empresas, un nivel de pequeña y mediana empresa, en un nivel de gran empresa, pues hay una diferencia grande dentro de esta racha, o hay una brecha grande dentro de estos dos factores, la teoría y la práctica. Y entonces la idea, pues, es principalmente es cómo facilitar, cómo logra este estudio ayudar a facilitar la toma de decisiones en contextos internacionales para cualquier tipo de organización. En ese sentido, pues se hizo un análisis dentro de esos referentes teóricos y se ha logrado entonces entender que la internacionalización se ha abordado desde diferentes perspectivas teóricas que explican un poco las dinámicas de expansión a los mercados internacionales. Y ahí entonces aparecen los principales modelos soportados en sus autores que nos ayudan a identificar o a lograr establecer cuál es el mejor paso a paso para llegar a la internacionalización. El primer modelo es el modelo Uppsala, que está planteado por Johansson y Valen desde 1977, que plantea que la internacionalización es un proceso gradual basado en el aprendizaje incremental. Es decir, que tiene que ser un proceso paso a paso, que es un proceso en donde las empresas empiezan a hacer acercamientos ocasionales, acercamientos puntuales, alguna venta esporádica, y que posterior a eso, a ese aprendizaje que se está generando, entonces empieza a hacer un análisis un poco más profundo, en donde ya no va a ser una venta esporádica, sino que va a ser una venta un poco más regular, en donde va a tener unos clientes internacionales, y es un modelo gradual, un modelo en donde paso a paso la organización va a poder hacer incursión en esos mercados internacionales un poco más digamos que más a su ritmo y esperando ese paso a paso cómo hacerlo. Hacemos una analogía de pronto como, bueno, primero aprendimos a gatear, después aprendimos a caminar y después aprendimos a correr. Muy similar es el modelo Uppsala planteado por Johansson y Wangen. ¿Sí? Ese es uno de los enfoques que nos marca, que nos muestra este marco teórico. El otro es el enfoque Born Global, que está dado por estos autores, que describe que la orientación de las empresas puede ser, o que hay empresas que en la actualidad, debido a estas interconexiones, a la era digital, pueden hacer inmediatamente internacionales. Está muy determinado para organizaciones que vienen un poco más desde la perspectiva científica y tecnológica. Organizaciones que tienen un poco un tema de software, que manejan un poco de temas de servicio, en donde realmente, pues como no tienen que cargar con tanto este proceso logístico que involucra el movimiento de mercancías a nivel internacional. Entonces, son empresas que están orientadas desde sus primeras etapas a un mercado internacional. Entonces, aquí está muy, muy marcado, como les mencionaba, un tema de la tecnología, de la innovación y de acceso a redes globales. El siguiente modelo está marcado o está dado por Johansson y Matheson, en donde es el modelo de redes, en donde introduce la importancia de las relaciones y la interorganización a nivel global. Es decir, que los procesos de internacionalización no se den solo, que te busques un partner, que te busques un aliado, que te busques un tema estratégico que te permita poder llegar a esos mercados de manera un poco más asertiva. Entonces aquí nos menciona este modelo desde las perspectivas teóricas que la internacionalización se da, es como motor de relaciones, en donde la creación de lazos de networking pues nos van a permitir llegar de manera estratégica a los mercados globales y con un poco de conexiones que nos permitan un poco o garantizar un poco más
el éxito de incursión en esos mercados globales. Y el último enfoque que nos da este marco teórico está dado por Barney, en donde nos dice que este enfoque estaba más por los recursos y capacidades de la organización. ¿Cuáles son esos recursos y capacidades que tiene esa organización? Y cómo esos recursos y capacidades van a poder llegarlo allá. Entonces tú no te puedes ir a atender un mercado demasiado grande si internamente no tienes la capacidad para poder hacerlo. Tú no te puedes ir a un mercado internacional supremamente exponencial si no tienes capacidad productiva, si no tienes capacidad tecnológica, si no has innovado. Entonces, revises internamente qué es lo que tiene la organización y con base en eso que tiene la organización, pues con esos recursos, esas capacidades que puede desarrollar, pues va integrándose en esos mercados globales. En ese sentido, pues se utilizó una metodología basada en un enfoque cualitativo de tipo descriptivo analítico, basado fundamentalmente en la revisión documental de literatura académica, específicamente y muy relevante sobre la internacionalización empresarial. El diseño de la investigación es de carácter no experimental y transversal, como se los mencionaba, es una revisión documental de literatura que va a servir como proceso, como base para la toma de decisiones a nivel internacional y poder generar estrategias internacionales o estrategias empresariales de corte internacional. La unidad de análisis está enfocada principalmente en los teóricos de la internacionalización empresarial, que se basan en estos modelos que ahorita se los acabo de mencionar y que intervienen en esos procesos de desarrollo de capacidades organizacionales y la incursión en ecosistemas internacionales. Y están definidas principalmente en dos dimensiones: la dimensión organizacional orientada a las capacidades internas de la empresa y la dimensión relacional estratégica enfocada en la interacción con los entornos y actores. De acuerdo a eso, entonces se hallaron los siguientes resultados, y es que se evidencia que la internacionalización no responde a un único modelo, sino que puede ser la integración de varios de estos modelos. En primer lugar, se identificó que las empresas pueden seguir una trayectoria gradual, como un modelo Uppsala, ¿sí? Poco a poco, o pueden estar enfocadas en un modelo World Global, que es un tema mucho más acelerado, dependiendo del nivel de innovación, del acceso a la tecnología y la orientación estratégica. En segundo lugar, se destaca que el papel fundamental de las redes empresariales es importantísimo para el desarrollo de la internacionalización, pues porque va a facilitar el acceso a la información, a los recursos, a las oportunidades internacionales, y eso confirma que la internacionalización es un proceso relacional más que individual. Y adicionalmente, el enfoque basado en recursos evidencia que no todas las empresas están en condiciones de internacionalizarse, y eso es válido. Pueden haber empresas que decidan solamente vender en el mercado local, y que este proceso requiere capacidades organizacionales sólidas como la productividad, el conocimiento en el mercado, la gestión financiera, las capacidades y recursos que tenga cada organización. En conclusión, se concluye que la internacionalización debe ser entendida como una transformación organizacional que implica una visión global, una estrategia clara y adecuada gestión del conocimiento orientada a la competitividad y sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, el éxito de la internacionalización no depende únicamente de la empresa, sino de su capacidad para poderse integrar en esos mercados globales, en esas redes, para aprovechar el apoyo de instituciones y actores estratégicos. Y, como se los mencionaba, no existe un único modelo aplicable para todas las empresas. Cada empresa tiene su propia personalidad, cada empresa tendrá su forma de aplicar ese modelo, y ahí entonces la internacionalización hay que verla como un proceso complejo, dinámico, multidimensional, que requiere articulación, capacidades internas y condiciones externas para poder garantizar el éxito en esos mercados internacionales. Aquí están las referencias bibliográficas utilizadas dentro del desarrollo del estudio de este concepto desde las perspectivas teóricas. Muchísimas gracias. Vuelvo y le repito, María Carolina Mora Quintero, desde la Universidad de Manizales. Gracias.